Bajo la Lupa, la primera clínica periodística pro fomento de virtudes ciudadanas. Necesitamos información que conduzca al compromiso por el bien. Los principios valen por sí. Sin espacio para el odio y sin espacio para el sectarismo. Aquellos temas que nos preocupan como sociedad son diagnosticados bajo la lupa de hombres y mujeres creyentes del consenso, la cooperación conjunta y la reflexión propositiva, siendo ciudadanos a favor de la prosperidad común. Las confrontaciones ya fueron suficientes. Bienvenidos. Sentido saludo, querida audiencia de la Clínica Periodística Ciudadana Bajo la Lupa. Una vez más, un panel virtual en aras de seguir construyendo pensamiento crítico, en seguir fortaleciendo la reflexión ciudadana. Hoy nos fijamos en el ámbito económico desde el punto de vista financiero y de política económica. Doy la bienvenida al doctor Jaime Gallegos, catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y analista económico, al doctor Jorge Altamirano, catedrático de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad Internacional del Ecuador, UIDE, y al economista César Robalino, expresidente de la Asociación de Bancos del Ecuador. Bienvenidos a Bajo la Lupa. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Muy gentil la invitación, gracias. Gracias a todos ustedes por su comparecencia y gentileza en atender esta invitación. Voy a comenzar con el economista Robalino, luego con el doctor Gallegos y finalmente con el doctor Altamirano, preguntándole en 2 minutos que por favor me permitan y nos permitan a todos los que están viendo esta entrevista conocer su criterio sucinto de lo que está ocurriendo en el ámbito monetario de política económica. Doctor economista Robalino, doctor Gallegos y doctor Altamirano, por favor. En forma concreta, hoy por hoy la banca está sólida, está líquida y está solvente. Como sistema, no me puedo referir por qué bancos están más sólidos que otros, pero como sistema, y eso es bueno para la economía y es bueno para los clientes y los depositantes, ¿sí? Especialmente por esta crisis que es intensa, que la economía ecuatoriana, en mi juicio particular, independientemente de lo que diga el FMI, la CEPAL, etcétera, va a decrecer en 15% anual y no en el 9 ni el 10, 15. Y eso implica un problema serio para los sectores reales. Pero el sector bancario se ha preparado para absorber los choques que esto significa y los choques que se avecinan. Porque tiene reservas suficientes, tiene reservas para aguantar y absorber los golpes de una cartera de créditos que puede el día de mañana convertirse en incobrables ciertos porcentajes. Hay reservas suficientes, ¿sí? Y eso es bueno para la economía. Desde el punto de vista monetario en general, no se ha hecho política monetaria en el Ecuador. No tanto porque no se puede imprimir dólares, sino porque no se ha utilizado la tasa de interés como instrumento de política monetaria. Eso es lo que puedo decir de forma específica para no extender más. Es un placer para mí estar con 2 distinguidos amigos académicos. Gracias, economista César Robalino, y también no utilizó, sus 2 minutos. Doctor Jaime Gallegos. Sí, gracias por la invitación. Totalmente de acuerdo con lo que dice César. Las cifras no dejan mentir, ¿sí? Y nosotros tenemos que remitirnos a la realidad. Los bancos están solventes, digamos así, pero están en medio de una economía que no tiene solvencia. Entonces, y claro, a mucha gente nos asusta de que la terrible caída del PIB pueda arrastrar, ¿no es cierto?, un poco la afectación al sistema financiero y monetario del Ecuador. Son legítimas nuestras preocupaciones, ¿sí? Pero también sabemos que si hay un revulsivo, o sea, si hay dinero en la economía para poder salir adelante, porque la única manera de salir es haciendo crecer la inversión y el consumo a la vez, ¿sí? A la vez. Y eso es parte de una estrategia muy especial, porque muchos creen que solo hay que levantar el consumo y no hacer nada en la inversión. También los que creen al contrario. Pero yo opino que debe ser al unísono. Pero lo que más me preocupa es que si este país, mal que bien, ha tenido ahorro y ha tenido divisas, porque ese es el dólar, nuestra divisa, ¿no es cierto? ¿Por qué permitimos, y esa es mi gran pregunta, y que no lo debemos hacer utilizando recursos de política monetaria como se reclama,
¿no es cierto? Por ejemplo, la terrible salida de divisas. A mí me parece que hoy más que nunca hay, así como necesitamos créditos y necesitamos ayudas internacionales, eso es evidente, necesitamos utilizar bien el sistema financiero, pero también debemos tomar conciencia que el principal problema es la fuga neta de capital, ¿sí? Y entonces yo creo que en estos tiempos hay que saber cuidar aquello. Es un patrimonio de todos los ecuatorianos. Tanto que reclamamos que existe inversión privada, pues bueno, son capitales privados los que están fugando. Y se debe tomar medidas al respecto para justamente que la banca, ¿no es cierto?, digamos, con condiciones más sólidas macroeconómicas, pueda ayudar más a salir de la pandemia, de la crisis. Gracias, doctor. Gracias, doctor Gallegos. Doctor Altamirano. Sí, muchas gracias por la invitación. Sí, concuerdo totalmente con el economista Robalino, el doctor Gallegos. Posiblemente podría acotar que en esta situación de pandemia, todos recordemos que en marzo, abril, se avecina, mucha gente pensaba que posiblemente el sistema financiero iba a tener un impacto muy negativo. Sin embargo, hemos visto, y así lo han corroborado los otros panelistas, que el sistema financiero está fuerte, se sabe que hay suficientes reservas. Y de hecho, el flamante economista, nuevo ministro de Economía, pues, Mauricio Pozo, él ha indicado que justamente esto, ¿no? Que tenemos un sistema financiero fuerte que en este momento de crisis que estamos atravesando, pues debería ser el sostén de la economía del Ecuador. Sabemos perfectamente que con un déficit fiscal de 9.000 millones de dólares, la inversión y el consumo, como lo dijo el doctor Gallegos, van a ser el camino para poder sostener esta situación tan complicada, ¿no? Si nos fijamos qué está sucediendo alrededor de nosotros, los otros bancos centrales, ¿qué están haciendo? Están haciendo emisión de dinero, cosa que nosotros no podemos hacer, hacen operaciones de mercado abierto y reducción de tasas de interés. Yo creo que esto último es lo que podemos conversar un poco más, porque precisamente es lo que hemos escuchado en las últimas semanas, que se están haciendo pues algunos cambios en relación a esto de las tasas de interés, y es por donde creo que deberíamos nosotros enfocar la discusión en estos momentos. Gracias, doctor. Paso entonces a abrir el debate a cada uno de ustedes. Por favor, les pido allí sí su gentileza en los minutos que ustedes consideren que se puedan ampliar. Generalmente son 7 a 10 minutos para ir tocando algunos temas. Comienzo. Tasas de interés. Recientemente la Junta de Regulación Política, Monetaria y Financiera señaló un cambio en la metodología respecto al cálculo de las tasas de interés activas para los créditos que se conceden por parte de la banca, y la prensa realizó allí una puntualización respecto a que no se trataba de una liberalización de las tasas de interés. Esta situación se dio posterior a que existió un webinar, una reunión de algunos actores de la banca. Estuvo, de lo que recuerdo, el actual ministro Mauricio Pozo y el presidente ejecutivo de Banco Guayaquil, y también estuvo el economista Acosta, en donde se discutió cómo era este tema del cálculo de la tasa de interés, y de alguna manera se cuestionó cómo llegar a ese número 16 y algo para los créditos en materia de consumo. Al respecto, economista Robalino, voy con usted. ¿Cómo mirar ahí? Mire, antes de eso, solamente una pequeña observación: la fuga de capitales. Cuando hay fuga de capitales, es el sector privado el que hace la fuga de capitales, no puede ser el gobierno. Pero ¿por qué hay fuga de capital en los países? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay confianza en la política económica y financiera de un gobierno. Y entonces la gente, no digo los banqueros, la gente común, nosotros, los agentes económicos, las familias, cuando no tienen confianza, quieren proteger sus ahorros y su dinero. Hacen dos cosas. En primer lugar, sacar la plata y meter en el colchón, por decirlo así en forma vulgar, discúlpeme. O si no, sacar la plata al exterior pagando el 5% o encontrando alguna fórmula, ¿verdad?, que permita sacar la plata. ¿Sí? Hay un montón de plata afuera. Sí, pero esa es la parte que es ilegítima. Yo me olvido de eso momentáneamente. Pero hay legitimidad en la argumentación por la falta de confianza. Tú tienes, y todos nosotros los ecuatorianos, cuando no tenemos confianza y tenemos temores sobre nuestros ahorros, porque no tenemos confianza en el gobierno y en su política económica, ¿qué haces tú?
tomas una decisión, pues, irremediablemente. Entonces, ¿eso es censurable en la actitud del ahorrista y del dueño del dinero? No creo que sea censurable. Solamente para esclarecer eso a los dos distinguidos amigos académicos. Por favor. Tasa de interés. Lo que ha hecho la Junta de Regulación, fundamentalmente, no es cambiar toda el tema de tasas de interés. Pues. Están obligados a que en unos meses X manifiesten por una resolución la metodología para los cálculos que van a hacer, ¿sí? Pero han reducido el número de segmentos y subsegmentos, y eso es bueno, porque más de 20 y pico segmentos y subsegmentos es un desastre, bueno, pero bueno, han reducido algo, creo que son 6 u 8 segmentos y subsegmentos, ¿sí? Ahora, el tema es, no es una liberación de las tasas de interés, porque hay que dejar al mercado que opere más adecuadamente. No se va a hacer eso. En este gobierno no hay tiempo para eso, el nuevo gobierno tampoco lo va a hacer. Aún si triunfa Guillermo Lasso Mendoza, yo diría que tampoco habrá la liberación de tasas de interés. Entonces, si me permite interrumpirle un momento, ¿por qué no lo va a hacer el nuevo gobierno de quien caiga ahí? Hay hasta razones políticas, mi amigo, pues. ¿Sí? Y eso es un poderoso mañana para alguien que es accionista importante. Mañana le va a caer requete 10,000 gentes encima. Le pagan, digamos, los bancos a los depositantes en ahorros, en libretas, en, ¿cómo se llama?, en depósitos a plazo, ¿verdad? Y en algunos clientes, dependiendo de los saldos que tienen en cuenta corriente, se le paga una cantidad mínima, ¿sí? Entonces, ese es el costo de fondo. Y hasta donde yo recuerdo, no he visto las últimas cifras, el costo de fondo en general creo que está alrededor del 5%. No se olviden que los depósitos a plazo, dependiendo del volumen de dinero, del ahorro, del depósito y de los plazos, tú puedes en este momento, no te digo cooperativa, te digo banco, a un año o un día después de un año, puedes sacar 7,5% de tasa de interés pasiva. Entonces, ese es un elemento requete importante en la determinación de tasas de interés, ¿sí? Y luego viene, pues, ¿qué cosa? Los riesgos. Mide los riesgos. Cada banco mide los riesgos. En este caso, la Junta va a querer medir riesgos y decir, bueno, este margen es para los riesgos. Pues luego tú tienes los costos operativos, ¿verdad? Porque un banco tiene ¿qué cosa tiene? Empleados, pues. Y los empleados tienen un costo. Entonces tú tienes que recuperar los costos a través del costo del dinero. Pero aparte de eso, ¿qué te viene? El margen de utilidad que tiene todo intermediario privado aquí en Nueva York y en la China. Esos son los elementos más importantes en el costo, para determinar la tasa de interés desde el punto de vista de costo. Y esa es la metodología que la Junta se compromete a publicar en, no sé si en 3 o 4 meses, ¿sí? Eso es lo que te puedo comentar para dejar espacio a los dos distinguidos amigos. Gracias, doctor Robalino, economista Robalino. Para ir con el doctor Gallego, solamente en su intervención, economista Robalino se señaló con el costo de fondo. ¿Podría repetir, por favor, que por tema de señal no se escuchó? Digo, lo que es el costo de fondo es lo que se le paga a los depositantes en libretas de ahorro, como también los depósitos a plazo a 90, 180 días, 1 año, 2 años, 3 años, y en ciertos momentos también en las cuentas corrientes cuando el volumen del saldo en la cuenta corriente es importante. Entonces el banco le paga una cantidad pequeña de tasas de interés en ciertas cuentas corrientes. Ese es el costo de fondo. Y hasta donde yo tengo información, el costo de fondo estaba en promedio alrededor del 5%. Ese es un elemento que hay que recuperar a través de la tasa de interés, ¿sí? Gracias, economista Robalino. Voy con el doctor Gallegos. Doctor Gallegos, la discusión de la tasa de interés para su óptica, ¿dónde nace? ¿Por cómo los banqueros cuestionan cómo llegar a ese número que el Banco Central del Ecuador establece, o por una cierta presión de la demanda de crédito respecto a que esa tasa de interés activa sea más baja y la pasiva sea más alta, doctor Gallegos? Sí, una cuestión técnica nomás. O sea, yo no discuto la fórmula del cálculo en tanto que se sabe, como dice César Robalino, prácticamente hay una metodología más o menos universal. No es que va a cambiar mucho también con lo que teníamos anteriormente, ¿ya? No es una liberalización, es, digamos, un sistema más controlado, ¿no es cierto?
Pero vamos a ver, ¿para qué utilizamos el mecanismo? Que puede ser cualquiera, incluso fijación neta, digamos así, que a veces yo me pongo aquello. Pero póngase a pensar en que la tasa de interés no solo es el referente, digamos así, ¿no es cierto?, de un depósito que hace versus un ahorro, versus una inversión. No es el uso nada más de la intermediación financiera lo que cuenta. La tasa de interés es fundamental para recuperar la macroeconomía. Si usted tiene tasas de interés gigantescas, vamos a suponer como alguna vez tuvimos, la inversión no se puede realizar, porque la gente dice, yo estoy trabajando para el banco. Entonces, si las tasas de interés, y esa es la cuestión, ese es nuestro interés, digamos así, ¿no es cierto?, que porque cualquier mecanismo bajen las tasas de interés, porque si no bajan las tasas de interés, me interesa cuál es el mecanismo, repito, lo importante es que se logre aquello, porque sin eso, ¿no es cierto?, no va a haber recuperación. Hay que abaratar los costos financieros. Los costos financieros, ya sabemos, tienen componentes, pero el costo financiero de las inversiones, hasta de una tienda de barrio, tiene que ver con la tasa de interés. El microcrédito vive de una tasa de interés, yo digo a veces muy alta, ¿sí? ¿Por qué? Porque es lógico. En los negocios que hay riesgo, ¿no es cierto?, la tasa de interés refleja precisamente aquello, ¿ya? Lo que se debe coadyuvar es que existe una política económica coherente que logre al mismo tiempo, ¿no es cierto?, bajar los tipos de interés por el mecanismo que sea para poder revertir la tendencia en la economía. Y entonces me quiero referir también a la cuestión del riesgo, ¿no? Porque aquí hay dos elementos que son fundamentales y hay que tener en cuenta. ¿Por qué los bancos están bien? Porque evidentemente el sistema financiero es de los que pudieron tener utilidades cuando la economía se caía 2018, 2019, ustedes no nos dejan mentir las cifras, ¿no es cierto? Los bancos tuvieron buenas utilidades. Entonces, mejor que haya sido así, ¿ya? Pero eso, ¿qué hacemos con ese dinero? Por eso era fundamental lo que yo les decía. O lo utilizamos internamente o dejamos que fugue. Entonces, la tasa de interés también refleja, hay una conexión, digamos así, con las situaciones externas de tipo de cambio, que en este caso también interesan, porque el dólar también se está revaluando. Entonces, por eso digo, hay que tener en cuenta varias cosas y no solo el costo del dinero neto, digamos, de la intermediación. Ahora, ¿qué nos interesa? Bajar las tasas de interés, ¿sí? A eso debemos llegar, porque nosotros sabemos, ya lo ha dicho el economista César, 15%. Hemos calculado incluso algunos economistas que la caída continúa y puede llegar en el año de pandemia, o sea, marzo, al 20% la caída del PIB, ¿sí? Si el PIB se está cayendo y las empresas se están cerrando, los negocios se están cerrando, fíjense en lo que pasa con el turismo, es una catástrofe, digamos así, ¿no es cierto? ¿Qué necesitamos? Necesitamos que las tasas de interés, o sea, sean más bajas para que sea revulsivo de la economía. Y si estas medidas nos ayudan, yo aplaudo. Pero si no conseguimos el objetivo, ¿no es cierto?, estamos patinando porque la economía mundial no va a crecer. Y les digo, no quiero ser agorero del desastre, pero en 2 o 3 años no va a haber recuperación económica a nivel mundial, ¿sí? Y el Ecuador no puede escapar a ello. Pero tenemos que remar contra corriente, por supuesto. Entonces, ahí está el objetivo de las tasas de interés, que para mí debería haber un sacrificio también por parte de la banca. No digo que la banca se vuelva la mecenas y la hermanita de la caridad, sino lo que estoy diciendo, por ejemplo, el microcrédito. Apuntar, ¿no es cierto?, un sistema, ¿no es cierto?, de microcrédito privado y público que reavive la economía desde abajo, porque son los negocios que dan empleo, y a eso tenemos que tener en cuenta, porque no podemos hablar de cifras frías de tasa de interés sin tener en cuenta que mucha gente va a necesitar crédito barato para poder reactivar la economía. Entonces, para mí el objetivo tiene que cumplirse. Bueno, el riesgo. ¿Cómo no vamos a estar en mayor riesgo? Por eso me preocupa que si liberaliza, que no hay, yo creo que ninguna persona en sus cabales quiera liberalizar las tasas de interés, porque con mayor riesgo, como es un componente de las tasas de interés, frente a la caída de la economía, hay que ver la historia del mundo nomás, que ha pasado esto. Las tasas de interés se elevan mucho, ¿sí? Y entonces hay que tomar otras medidas, que no nos gustaría, evidentemente, ¿no?
sobre todo medidas por fuera del manejo del mercado. Puedo ahí interrumpirle para hacer más Sí. activo. Se puede, según la regla. Está bien. Adelante. Está bien. Adelante. Bien, fíjate, querido amigo, a ver, tasa de interés, instrumento de política monetaria. Hay que bajar la tasa de interés, ¿ok? Vamos a suponer, no es que yo me niego teóricamente a considerar esa posibilidad, pero lo que te digo es que en cualquier país del mundo, vamos a suponer, tú bajas la tasa de interés activa por decisión de la junta correspondiente. Está bien, la bajas. Qué sé yo, pues 5% la bajas en todos los segmentos y subsegmentos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Para que los inversionistas privados, los industriales, tengan más facilidad para una serie de propósitos, para estimular más la inversión privada, para cualquier cosa, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Te cuento, porque eso es lo que hacen los banqueros y eso no es censurable. Bajarán la tasa pasiva. Lo que te paguen a ti por tus depósitos a plazo lo bajarán. ¿Por qué? No porque son arbitrarios, sino porque tienen que defender su margen de intermediación. Lo perdimos al economista Robalino. Continúe, doctor Gallegos. Ya, justamente de eso quería hablar, porque si el riesgo es tan importante y es una capacidad que le hace subir a la tasa de interés, no hay nada que hacer. Yo no digo que los banqueros sean unos ladrones, no estoy diciendo aquello. Lo que estoy diciendo es que el riesgo puede ser un componente muy fuerte en esta crisis, ¿sí? Puede ser un componente muy fuerte en esta crisis. Pero, entonces ahí me preocupa aquello. Pero evidentemente, bajar para mí. Tiempo normal. En tiempos normales, hoy el riesgo es mayor, no te digo que no. Y tú sabes que las tasas de interés también, con todo el dinero, están en función de los riesgos. Si fuera banca pública, la cosa es diferente. Y ahí te digo lo siguiente. ¿Cómo hacer más para que llegue a los sectores productivos como pequeña industria? Y eso es una cosa que he hablado con los pequeños industriales y los microindustriales. Hay que formar un nuevo banco para el microcrédito, 100 millones de dólares de capital. Y luego ese banco tener líneas de crédito favorables de vida, etcétera. Eso le he dicho a la gente de la pequeña industria y dice que están trabajando para ver si el gobierno se anima a eso, ¿sí? Entonces, un nuevo banco para ese propósito. Y como va a ser un banco estatal, que yo creo que hay que hacerlo, mi juicio es que hay que hacerlo, y le he dicho a Richard Martínez que se fue, hay que hacer esto. ¿Para qué? Para que la pequeña industria y el microcrédito tenga fuente de financiamiento de más largo plazo y más baja tasa de interés, porque el Estado sí puede, no piensa en utilidades, la banca privada piensa en utilidades aquí y en China continental, ¿sí? Entonces te digo, no me opongo a usar la tasa de interés como instrumento de política monetaria y bajarla para los propósitos que tú estás indicando, sí, pero estén presentes que la banca no puede perder plata. Y yo de banquero, si fuera administrador y pierdo plata, los dueños me botan del empleo y liquidan el banco, pero que no es, pues créeme, no es que ponga un banco para perder plata, amigo. La banca pública es diferente, pero aún suponiendo que fuera banco público, yo de gobierno no permito que ese banco público pierda plata, que baje las tasas, que el margen de intermediación pueda ser de 1% a medio por ciento, porque los gobiernos no piensan en utilidades. Totalmente de acuerdo. Entonces, yo hago esos comentarios tan solo para decirte, yo me voy por ese lado. Y ahí tienes el Banco Nacional de Fomento. ¿Lo que era el Banco de Fomento? Yo tengo que capitalizar 100 millones de dólares de banco también. Y a la CFN, 100 millones de capitalización también para regar más crédito a los sectores, aún en esta situación difícil. Y yo creo que los organismos internacionales sí podrían prestarle al gobierno nuevo crédito externo, naturalmente, ¿sí? Para capitalización y que rieguen el mercado con más crédito en condiciones diferentes a la banca privada. Y me pondría también, y aquí disculpen, yo creo que es posible, sino que el gobierno lo ha intentado, ni Martínez lo hizo, ni el otro anterior lo hizo. Yo me siento con los banqueros privados y llego a un acuerdo. El margen de intermediación de ustedes voluntariamente, amigos, creo que debe ser tanto.
que no les permite perder plata, pero les permite bajar un poco de rentabilidad en esta situación. Si eso se hiciera, yo creo que los bancos estarían dispuestos a hacerlo, pero el gobierno no lo ha hecho. ¿Sí? Gracias, amistad Robalino. Para ir con el doctor Altamirano, por favor, doctor Gallegos. Sí, solo para comentar. Justamente me acaba de quitar la palabra de la boca. Ahora fijémonos en el margen de utilidad. Yo creo que se puede negociar ese margen de utilidad. ¿Sí? No porque la utilidad, el margen de intermediación. Bueno, de intermediación, porque al final de ahí sale la utilidad del banco. No nos hagamos bolas con respecto a aquello. La cuestión es eso, ser coherentes en todos los instrumentos de política que usted actúe. Porque a lo mejor puede estar bien que se llegue a disminuir el margen de intermediación, lo cual debe ser favorable, pero aquí tenemos que arrimar el hombro todos. Pero César, no seamos ingenuos en el sentido que la historia nos ha dicho. La banca a nivel mundial en los ciclos económicos de depresión han salido ganando, curiosamente. Y qué bueno que sea así, porque de eso se vuelve la base de la recomposición de la salida de la crisis. Yo no me opongo a ello. Pero cuando salgamos de la crisis, perdón, déjeme terminar la expresión. Entonces, la cuestión es, si hay que pedir un sacrificio de utilidades, estoy hablando de utilidades, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Porque si a mí me bajan el sueldo y a todos los ecuatorianos le bajan el sueldo, y menos a las ganancias, digamos así, últimas del sistema financiero, a mí me parece una incoherencia. Sí, pero empecemos a ser coherentes. Lo que ha dicho César está bien. Por eso a muchos economistas nos molesta que si existe una banca, por ejemplo, y hay una propuesta, con esto termino, de que, por ejemplo, el Banco del Pacífico se dedique más al microcrédito, se vuelva una banca más eficiente, pública, por supuesto, porque ahí está la cosa, como decía César, que es la clave lo público, ¿no es cierto? Entonces podemos tener otros mecanismos. No soy el primero que lo propone, ¿eh? Esto es una idea que ya ronda en muchos foros de economía, sobre todo la economía heterodoxa. Gracias, doctor Gallegos. Estoy con el doctor Altamirano. Algunos elementos ha planteado el economista Robalino y el doctor Gallegos, y usted creo que gatilló todo este primer segmento del debate respecto a una reducción de la tasa de interés. Antes de pasar con su apreciación sobre eso, solamente introducir un elemento más. ¿Qué va a ocurrir cuando a las personas se les acabe este tiempo de refinanciamiento y tengan que pagar? ¿Qué va a ocurrir con el índice de cartera vencida frente a una gran liquidez del aparato financiero como tal y una contracción del crédito? Por favor, doctora. Mira. Sí, muchas gracias. Bueno, realmente lo que han planteado los otros panelistas es muy interesante y creo que ahí se pueden tomar ciertos elementos, ¿no? Recordemos que mucho antes de la pandemia, el Ecuador ya estaba atravesando una situación muy complicada, el déficit fiscal pues ya era bastante grande, ha seguido creciendo y ya desde que se planteó la nueva ley de crecimiento económico, nosotros sabíamos que teníamos ya un gran inconveniente con todo lo que se nos avecinaba. Entonces, perdón, sí se está oyendo, parece que perdí. Sí está, ¿no? Gracias, sí, perdón, es que no, de repente se puso oscura la pantalla. Entonces, a lo que me refería es que ya teníamos nosotros un gran problema muy complicado y que ya el gobierno anterior, buscando cerrar ese déficit fiscal, estaba buscando algunos mecanismos para lograrlo hacer. Lo que ha venido ahora la pandemia a mostrarnos es la debilidad y la vulnerabilidad que tenemos. Sin embargo, dentro de esa debilidad y vulnerabilidad de nuestra economía, hemos visto un sistema financiero muy fuerte y muy resiliente y por eso es que sabemos que existe la liquidez. Entonces, ¿por qué no bajar las tasas de interés? ¿Por qué no tener más flexibilidad con aquellos que, afectados por esta pandemia y teniendo un sistema financiero fuerte, es posible este sistema financiero fuerte ser más flexible? Pues yo estoy muy de acuerdo con el economista Robalino, pues no podemos pedirle a la banca que sea la Madre Teresa y que se ponga pues a estar dando dádivas o teniendo el riesgo de entrar en una cartera vencida muy grande. Pero también podemos pedirle a la banca que sea más flexible siempre y cuando nuestra Junta de Regulación Monetaria también colabore. Es decir, la banca
como bien lo dijo la Asociación de Bancos en algún anuncio de prensa hace algunos días atrás, no ha habido ninguna liberalización de las tasas, ¿no? Había este rumor y la Asobanca fue muy clara y dijo eso no está sucediendo. Nosotros quisiéramos poder aportar hacia esta situación crítica del Ecuador, pero no podemos porque de cierta forma estamos atados de manos. Ya se había dicho acá que tenemos una banda de tipos de créditos, 22 tipos de créditos, es muy complicado y para cada tipo de crédito una tasa de interés diferente. Es una muy buena noticia que se haya anunciado por parte del Banco Central que eso se va a disminuir a 13, parece que son 13 los segmentos de crédito que ahora se van a manejar. Entonces la idea es tratar de simplificar para que el ciudadano, para las personas que están en este momento preocupadas de que tienen un crédito que se les va a vencer, que ya tienen que pagarlo o que van a tener que recurrir a un nuevo crédito y ellos están pensando, ¿qué va a pasar? Este gobierno está saliendo, ¿qué va a hacer este gobierno ya de salida? Y el nuevo gobierno que va a entrar, ¿qué les va a proponer a estas personas que van a entrar? Tal vez muchos de ellos en mora o muchos de ellos no van a poder acceder a nuevos créditos. Entonces, la banca, desde lo que se ha escuchado, ellos tienen la intención y saben que están en un momento de liquidez, pero la propuesta es, ¿qué es lo que se necesita para poder reducir las tasas de interés? Recordemos para todos que las tasas de interés reflejan el precio del dinero en el tiempo. ¿Qué es ese precio del dinero? Para que todos quienes están escuchándonos, pues, entendamos qué significa, es precisamente lo que pagan los bancos. Los bancos no son otra cosa que intermediarios entre quienes ahorran el dinero en el banco y quienes piden prestado en ese banco. Y esa intermediación es precisamente el margen de ganancia que hace unos momentos los distinguidos panelistas hacían referencia. Entonces, los ciudadanos sentimos, si nosotros depositamos el dinero en el banco, es nuestro dinero, ¿por qué la tasa de interés que nos pagan a nosotros es tan baja y la tasa de interés con las que se presta el dinero es tan alta? Entonces parecería que hay un margen muy grande y es lo que se llama pues el margen de intermediación, y desde el punto de vista de un ciudadano no entendemos qué es lo que está pasando y simplemente recordamos que tenemos ya un plazo para pagar nuestro crédito y que ese plazo se nos está agotando y que nuestro negocio no está produciendo como estaba produciendo, y eso es precisamente lo que en este momento el ciudadano de a pie está muy preocupado. Le escuchaba al economista Robalino hablar de formar un nuevo banco que se pueda enfocar en estos grupos de pequeños microempresarios, pero yo creo que aquí estamos olvidando... Sumado a eso, el doctor Gallego señaló que el Banco del Pacífico podría como que reorientarse hacia esa línea. Correcto, pero yo creo que aquí deberíamos recordar que en el Ecuador, de acuerdo a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, pues tenemos 887 cooperativas de ahorro y crédito, que son precisamente estas cooperativas, no la banca formal. A veces olvidamos que estos microempresarios generalmente son a estas cooperativas a donde acuden. Muchos de ellos ni les ocurre siquiera acercarse a uno de estos bancos, pues de la banca formal, podríamos decirlo, porque encuentran en las cooperativas de ahorro y crédito más flexibilidad, más facilidad, y de esta forma ellos pueden acceder a créditos de una manera es más accesible para este grupo de microempresarios, ¿no? En la Sierra Centro-Norte, yo tuve la experiencia especialmente en Chimborazo y en Tungurahua, pues todos los empresarios, microempresarios, todos los productores, pequeños productores, incluso medianos, hacen sus créditos en las cooperativas de ahorro y crédito. Ellos ni se les ocurre por lo menos pensar en hacer un crédito en la banca formal, aquella que ahora en este momento es la que precisamente nos está tomando, pues nos llama a esta discusión, a este debate, ¿no? Ahora, para reducir tasas de interés desde una banca que está fuerte, que está poderosa, pues yo creo, desde mi punto de vista, que se podrían analizar 4 factores importantes. Primero, el nivel de riesgo, que ya se ha discutido ampliamente, la liquidez, que existe liquidez, entonces también es un factor a considerar. La situación macroeconómica, ya también sabemos que es muy crítica, no solo en el Ecuador, sino en todo el mundo, pues ya los otros distinguidos panelistas también ya lo han mencionado, pero también la demanda de crédito. No nos olvidemos que hay un mercado en todo esto. Entonces, ¿cuál es la demanda de crédito, oferta y demanda? ¿Cuál es la demanda que tenemos de crédito? Y en este momento hay una gran demanda. ¿Y por qué hay una gran demanda? Porque los negocios no han funcionado como deberían haber estado funcionando por toda la situación que todos... Pero parecería que, doctor Altamirano, parecería que la oferta no responde a esa gran necesidad de demanda de crédito, porque hemos visto en las cifras que el crédito está contraído. ¿Cómo responde eso a la gran liquidez que tiene
porque por lógica, salvo criterio del doctor Gallegos y del economista Robalino, podría decirse que por un tema de riesgos y de cuidar la plata ajena, que es de los ciudadanos, no podría el banco arbitrariamente extender su línea de crédito porque sabe que hay un alto peligro de que ese crédito no se pueda honrar. Claro, precisamente algo que se dijo también hace unos momentos, me parece que el economista Robalino, es que para el cálculo de las tasas no hay una metodología en donde se haga una revisión que responda al costo del fondo de los bancos, ¿no? Él hablaba de un 5%. Entonces, en esta metodología se debería considerar precisamente esto, ¿no? Que deba esta metodología responder al costo del fondo, de tal forma que los bancos sientan la tranquilidad de que van a recuperar su dinero, pues como bien se dijo, hay gastos administrativos, hay personal, hay edificios que mantener, hay muchos costos que tienen que cubrir los bancos, y los bancos obviamente necesitan tener la tranquilidad de que van a poder cubrir eso y van a tener también una ganancia. Evidentemente, pues no lo hacen porque son Madre Teresa, como mencionaba. Pero el ciudadano necesita también saber qué es lo que está sucediendo, por qué ese margen de intermediación aparentemente es tan grande. ¿Por qué nos pagan a nosotros un interés tan bajo cuando depositamos y por qué cuando pedimos prestado el interés es tan alto? Entonces, eso para el ciudadano es difícil de absorber, de entender qué es lo que sucede, y por eso buscamos o buscan en las cooperativas de ahorro y crédito la respuesta a esa pregunta, en donde ellos sienten que, fíjense que las cooperativas de ahorro y crédito no dicen que son clientes, los dicen son socios. Ustedes no son un cliente, son un socio. Entonces, incluso desde esa aproximación, muchos de los ciudadanos que tienen pequeños emprendimientos, pequeños productores, buscan la respuesta en estas cooperativas de ahorro y crédito, y estas cooperativas de ahorro y crédito también deberían están reguladas. De hecho, por la Junta de Regulación Monetaria también va a tener que darse un cambio a nivel de las cooperativas de ahorro y crédito, porque los intereses que se están dando ya muchas veces también responden no necesariamente a la formalidad o a las leyes, sino a mí me consta ver cómo incluso los créditos se otorgan ahí de una forma pues bastante informal, y que eso pues también les ha dado pues grandes pérdidas, carteras vencidas, y digamos que este es el lado negativo de las cooperativas de ahorro y crédito. Sin embargo, a pesar de todos esos inconvenientes, sabemos que hay hoy por hoy 887, es un número importantísimo. De hecho, en el 2013, si mal no recuerdo, desde la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, se hablaba de que más personas tienen cuentas y tienen ahorros en estas cooperativas que en la banca formal. Entonces, a veces nos olvidamos o pasamos por alto, y cuando el economista Robalino hablaba de formar un nuevo banco, o que el Banco del Pacífico se dedique a hacer este tipo de créditos a este grupo de pequeños productores, pero tal vez podríamos pensar que podemos hacer lo mismo, pero con estas cooperativas de ahorro y crédito que ya están funcionando, que ya están trabajando, que ya están prestando y que tienen de hecho ya muchos créditos, han colocado muchísimo dinero en créditos, ¿no? Ellos, junto con el sistema financiero, llegan a mover 40,000 millones de dólares. El sistema financiero y las cooperativas, es decir, bancos y cooperativas, llegan a mover 40,000 millones. Y de ese monto, las cooperativas tienen un porcentaje que no lo tengo ahora a la mano, pero es altísimo, es muy similar a lo que mueven los bancos, es decir, la banca formal. Voy en este segundo y último bloque del panel con el economista Robalino, el doctor Gallegos, y con usted, doctor Altamirano, ahora a enfocarnos desde el ámbito político-económico. Parecería ser que el ámbito bancario no es problema, no hay inconveniente allí. Hay una banca muy sana, una banca en donde ha transitado en una turbulencia, pero ha continuado operativa, en donde por cifras, más que por comportamiento, lo digo así, ha existido un incremento respecto a los depósitos. Quiere decir que ha tenido una interacción sana con la ciudadanía, con el cliente como tal, pero hay todavía algunos desafíos, como por ejemplo el tema de cómo buscar de alguna manera que se reduzca la tasa activa para los créditos. Economista Robalino, política económica, un nuevo ministro de Economía, el financiamiento este año 2020, 2021, 2022, 6.500 millones de dólares por ahí. ¿Cuál es su visión al respecto?
Bueno, fíjese, antes de dar contestación, solamente una cosita aislada si usted quiere. Nuestro querido amigo decía que la demanda de crédito es abundante. Yo le digo que no es así, por lo menos hasta donde tengo información. El Banco Central del Ecuador hace investigaciones frecuentes sobre demanda de crédito. Y la última información encuesta que ha hecho, la conclusión es que la demanda de crédito está debilitada. Y es lógico, ¿verdad? La demanda de crédito ahora es para la reestructuración y salvar a los negocios. Pero la demanda de crédito en su totalidad, según la encuesta del Banco Central, a menos que uno diga no confío en las encuestas del Banco Central, pero ya le doy el dato, demanda de crédito debilitada. Por otra parte, se dice, hay abundancia de liquidez. Los bancos están líquidos desde el punto de vista de hacer frente a los problemas que se pueden avecinar. Pero para saber la liquidez total de la economía, uno dice, veamos, el M1, que es la liquidez global en la economía restringida, y el M2, la liquidez más amplia en la economía. Vean cómo está y cómo está creciendo. Y cuando uno ve esa cifra, ve que hay sencillamente escasez de liquidez, la liquidez total de la economía no crece, y no crece sencillamente porque no hay suficientes dólares que entren en la economía desde afuera. Pues no, solamente eso para observación. Ahora, en política económica, más que política económica, política fiscal. El déficit fiscal este año va a ser más de 8.000 millones de dólares y las necesidades de financiamiento van a ser más allá de 9.000 millones de dólares. Es una verdadera monstruosidad, ¿sí? Pero eso, con los créditos que ha conseguido el gobierno, los 6.500 millones del FMI, que 4.000 van a ser hasta diciembre de este año. 2.000 millones de los chinos, 6.000 millones, y de los otros organismos internacionales, 1.000 y pico millones hasta diciembre. Declaración del presidente desagregada en esta forma es 7.500 millones. Entonces, este año se va a terminar raspándose todo, pero aumentando las cuentas por pagar, o lo que los economistas llamamos la deuda flotante todavía, ¿sí? Al seguro, por ejemplo, ya el ministro que acaba de renunciar, que se le va a pagar de todo este crédito que viene del FMI, 400 millones de dólares al Seguro Social por la cuestión del sistema de pensiones. Y 1.000 millones pegará en bonos, pero le queda más de 3.000 millones de deuda de lo que es el Seguro de Salud al IES, ¿sí? O sea, todavía las deudas pendientes todavía no van a poder satisfacer todo, sino una buena parte con los créditos que se están dando, porque el volumen de cuentas por pagar realmente, amigos, es enorme. Vea la parte petrolera. Entonces yo digo, raspando, este año termina fiscalmente, pero hay que poner orden irremediablemente a la parte fiscal. Y eso implica tener una meta por parte del nuevo gobierno. 0 déficit fiscal al futuro y tenemos que llegar a la superávit. La deuda tiene un límite. ¿Cuánto es la deuda en este momento? Sin contar una serie de cosas que no aparecen en las estadísticas. Por ejemplo, los CETES, que se le deben al Banco Central y a no sé qué otras instituciones, creo que son más de 3.000 millones de dólares. ¿Se contan como deuda? No, porque la ley dice, como esto son créditos, por decirlo así, a menos de un año, sencillamente no lo contabilizo, pero son deudas, ¿sí? Luego, sencillamente, todo lo que es preventa petrolera. No es deuda. Y eso no solamente este gobierno, viene del gobierno anterior. Y es deuda, pues, en una u otra forma. Y eso no está considerado como deuda. Yo creo que la deuda pública en total estará siendo como 70.000 millones de dólares, sin considerar la deuda flotante, etcétera. Entonces, llega un momento dado en que hay límites totales al nuevo endeudamiento. ¿Cuánto es el riesgo país? Si mal no recuerdo, es 1.000 puntos. Es posible que el nombramiento del amigo nuevo ministro de Finanzas, es posible que haga bajar el riesgo país unos 100 puntos, algo así, no mucho. ¿Por qué? Porque yo supongo que deben haber visto con buenos ojos el nombramiento del amigo Pozo, ¿verdad? Pero aún así, abrir nuevos créditos para emitir bonos al mercado internacional no va a dar el mercado, porque la tasa de interés que estarán exigiendo es demasiado alta. Nadie se va a atrever a hacer eso. Entonces habrá que depender todavía de los organismos multilaterales de financiamiento. Pero estos jóvenes también verán hacia el futuro
¿me va a pagar o no me va a pagar? Yo también como BID y todo eso, no obstante que soy multilateral, también tengo preocupaciones sobre la capacidad de pagos del gobierno ecuatoriano en el futuro. Entonces, el nuevo gobierno tiene que poner orden radical en las finanzas públicas y eso implica terminar con el déficit y eso implica a su vez crear ingresos y reducir gastos. Yo siempre he dicho inversión pública no porque es necesario. Eso decía Richard Martin. No. La inversión pública es necesaria para el desarrollo futuro. Los empresarios y la empresa privada necesitan inversión pública, ¿sí? No en los volúmenes que hubo en el año 2014, porque no se puede, pues no. Pero yo digo, hay que programar más inversión pública y hay algunos sectores que requieren la inversión pública. Yo, por ejemplo, soy muy afecto a la inversión en un programa de inversión masiva de caminos vecinales, por ejemplo. Caminos vecinales, ¿sí? Porque eso tiene varios objetivos de empleo. Le permite al pequeño agricultor sacar su producción en buen estado, porque de repente no lo saca en buen estado y los supermercados y todo eso les castigan, ¿sí? Y empleo. Porque el problema de la economía ecuatoriana es empleo, pero el empleo está con crecimiento económico. Y hay que tener crecimiento económico al futuro, en un programa de largo plazo, por lo menos el 6%, y eso no va a ser posible ni siquiera el próximo año. Entonces yo hago estos pequeños comentarios en los que yo tampoco creo que la economía va a crecer, como dice el FMI, el Banco Mundial, al 4,5%. No creo. Lo que sí creo es que pueden crecer al ritmo de lo que crece la población, que es 1,5%. Pero el estándar de vida no va a crecer el año que viene tampoco. Primero, el gobierno actual ya se va a su casa entre mayo y el nuevo gobierno, cualquiera que este sea, va a tener todavía tiempo para armar todas y no va a haber tiempo para porque haga una recuperación económica más o menos violenta. Entonces, todo esto pasa el año 2022 y el año que viene va a ser de ajuste, querramos o no querramos. Y el ajuste hay que medirlo bien. ¿Quién soporte el ajuste? Y ahí hay que proteger a la gente vulnerable y a la gente pobre del Ecuador, ¿sí? Gracias, economista Robalino. Doctor Gallegos, decía, parecería que, ustedes ya me lo han dejado claro, que la banca no habría inconveniente. El inconveniente estaría en la política económica. Para su visión, ¿qué hacer? ¿Dónde ajustar? ¿Qué movimiento tener? Muy especialmente cuando el economista Robalino señala que hay que buscar la manera de terminar con el déficit, pero el reciente programa firmado con el FMI establece entre uno de los objetivos tener un déficit primario no petrolero del sector público no financiero de 1,6% en el 2022. ¿Cómo mirar eso? Sí, eso lo voy a dejar un poquito para el final de mi exposición. Está muy bien la pregunta. Pero yo quiero hablar de dos contextos que me parecen fundamentales para introducirlos en el análisis, ¿sí? A mí me parece que, por ejemplo, si hemos ganado tiempo en el pago de la deuda externa con la renegociación, dicho sea de paso que firmaron rapidísimo los bonistas, no se demoraron mucho, como por ejemplo en el caso de Argentina, ¿no es cierto? ¿Por qué será? Uno siempre dice, ¿por qué firmaron rápido? Porque estaban, digamos, contentos también con esa renegociación. Digamos que hemos ganado un precioso tiempo, ¿ya? Que nos puede servir para la recuperación económica. Entonces estamos dentro de un escenario, ¿sí? Pero el problema es que la renegociación de la deuda vino con un paquetito bajo el brazo, ¿sí? El paquetito que se va a develar, que, como dice el economista Robalino también, los multilaterales también quieren garantizarse, ¿no es cierto?, el pago. Y entonces, ¿qué es lo que le van a pedir a los ecuatorianos para garantizar ese pago? ¿Sí? Porque aquí es algo así, ¿no es cierto? ¿Usted muere con pistola o muere ahogado? Usted decida. ¿Qué es lo que va a ocurrir en ese sentido, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo sabemos, ¿ya? Jorge lo sabe, también César lo sabe. ¿Qué nos va a pedir el Fondo Monetario en política económica? Un ajuste, ¿sí? ¿Y qué significa el ajuste? Tener más ingresos significa subir los impuestos. Y entonces cualquier
economista medianamente decente en el mundo, lo dicen hasta los premios Nobel, y los grandes economistas, vamos a decirlo en otras economías y en otras condiciones también, pero ¿no le parece que eso es ponerle más gasolina al fuego? La pregunta es así, pues lo digo, estamos entre una disyuntiva, digamos, en morir rápido o en morir lento. Entonces, desgraciadamente es así, la situación no da para eso, porque la deuda acumulada, ¿ya? Lo que se llama la bola, porque una cosa es el déficit fiscal, y ahí sí me refiero a la cifra. No me interesa mucho digamos, el objetivo de política, que es la reducción que puede ser maravillosa si llega a cero, que nunca ha ocurrido en el Ecuador, además, ¿ya? Por más medidas que se han hecho. Lo que nos van a pedir a los ecuatorianos es sacrificio. Menos gasto público, yo digo, ¿hasta dónde menos? ¿Sí? Yo creo que este gobierno ha hecho un esfuerzo impresionante para no solo hacer caer la inversión. Desgraciadamente, es lo que uno debería decir, bueno, sacrifiquemos gasto corriente, pasemos a la inversión para que la inversión se vuelva nuevamente el motor de la economía, como lo ha sido en antaño, ¿ya? Porque hay que decirlo, la verdad es aquella. Pero si no podemos invertir, y estos recursos, desgraciadamente, ¿ya? Van a servir para cubrir gasto corriente, deudas atrasadas. Ya lo acabamos de mencionar ahora mismo. Entonces, eso es lo que me preocupa. El nuevo uso del crédito internacional, ¿para qué va a servir? Si me dicen 6.500 millones que va a dar el Fondo Monetario en 3 años, ojo, no es en este año, ¿sí? Es prorrateada la cosa, ir midiendo, porque ellos van a ir midiendo el cumplimiento de las medidas de política económica, ¿sí? Para garantizar esos ingresos que garanticen el pago de la deuda. Bueno, ecuatorianos, esto ya no lo vivimos antes, parece una reedición de los años 80 y 90, lo que estamos viviendo. Estamos en una situación difícil. Sí, desgraciadamente, el costo, y lo digo desgraciadamente porque ya nos pasó, lo pagamos los ecuatorianos, ¿sí? Y esto a mí me preocupa mucho, ponerle gasolina al fuego, es decir, un programa de ajuste que le haga caer más a la economía, ¿sí? Solo para mantener cierto equilibrio monetario financiero, ¿sí? Ahora, no hay que olvidar, ¿ya? ¿Por qué no ingresan dólares a la economía? Y ahí vamos a la discusión de fondo. Si es un problema macroeconómico de entrada y salida de divisas, la dolarización, y mantenerla, que me parece que sería también ya un objetivo real de política de cualquier gobierno, mantener la dolarización, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer que vengan más dólares a la economía. ¿Pero cómo? Si los exportadores van a toparse con una barrera del decrecimiento mundial. Pero lo que sanamente sí podemos hacer, ¿sí?, es evitar que salgan los dólares de la economía. Y hay medidas de política económica que, asimismo, tenemos que sacrificar consumos importados, tenemos que hacerlo, ¿sí? Tenemos que subir, no bajar el impuesto a la salida de divisas, ¿sí? Tenemos que hacerlo. Entonces, ¿para qué? Para coadyuvar precisamente, es lo que César Robalino decía, ¿no es cierto?, para que pueda cundir, ¿no es cierto?, el gasto público, que sea efectivo. No me interesa si sea alto o bajo, sino que sea efectivo para rearcir la economía. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Uno dice, se topó con un balón donde hay varios huecos que tapar, y tapa uno y sale otro. Entonces, es bien difícil armar una coherencia de un paquete de política económica. Por eso digo, yo aplaudo si hay liquidez. Aplaudo si se bajan las tasas de interés. Pero si seguimos con una política de desnacionalización de los pocos recursos que tenemos, estamos muy mal. Tenemos que ser coherentes con aquello, ¿sí? Yo sé que hay grupos de presión, dirán, bueno, pero también se plantean varias medidas. No necesariamente. Si usted saca los capitales y los ingresa, no le cobra nada. Pero si usted le saca y los deja afuera y no los reingresa al Ecuador, que se llama la fuga neta de capital, y por eso yo al inicio les decía, esa es mi principal preocupación en cuanto al ámbito monetario y financiero. Tenemos que frenar eso. Nos guste o no nos guste, tenemos que sacrificar eso por 2, 3 años. Así como el Fondo Monetario nos va a pedir, digo, que paguemos más impuesto a la renta, ¿ya?, que paguemos más el IVA, ¿no es cierto?,
Entonces también pidamos sacrificios también a otros niveles para ser coherentes. Eso lo vas a decir. Y no me preocupa mucho si es 1, 2, 3 el déficit fiscal, sino que el gasto tiene que ser efectivo. Y cuando tenemos un gasto de inversión que tiene que reactivar la economía, tenemos que volcarnos a hacer aquello. Y habrá muchas alternativas también, ¿no es cierto?, para que no solo sea la inversión pública, sino también, digo yo, la privada. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Jorge, para matizar nada más, que hay otros segmentos que no miramos, ¿no es cierto? Y el problema es cómo capitalizamos, porque César ha dicho, la deuda externa nos puede capitalizar el microcrédito. ¿Y por qué no el Banco Central? Acuérdense que había el mecanismo. A César creo que no le gusta aquello, pero es loable pensar que el Banco Central tenga mecanismos también de creación de la M2, ¿sí? Y bajar este problema que tenemos en el Ecuador, que es la falta de liquidez, obviamente, y liquidez de efectivo. ¿Cómo se logra aquello? Ya lo sabemos, con dinero electrónico, pero tuvimos 3 años, ¿no es cierto?, el dinero electrónico en manos supuestamente de la banca y no ha pasado nada. Entonces yo creo que ahora el nuevo gobierno, el que sea, tiene que ponerse más duro y decir, pragmáticamente, necesitamos dinero electrónico, porque eso va a caer la liquidez monetaria física de especies monetarias, que eso es también una preocupación en dolarización. Acuérdese, tenemos la espada de Damocles que se llama revaluación del dólar. Y entonces, mientras el dólar se siga revaluando, vamos a decirlo, que parece que es incluso la tendencia, independientemente de quién gane las elecciones en Estados Unidos, porque esos también entran en juego, la geopolítica entra en juego, ¿no es cierto? Si eso va a pasar así, nosotros tenemos la espada de Damocles. Entonces tenemos que reactivar con mucha creatividad la política monetaria. Le he dado una medida, 2 medidas, 3 medidas, por supuesto. Sino que, como decía César, este gobierno no ha tenido la voluntad política de hacerlo. Tendrá que hacerlo prácticamente cualquier gobierno, porque de lo contrario, si no cuidamos nuestras divisas, vamos a caer de nuevo en el hueco. Y ya sabemos lo que pasó. 25 años de políticas de estabilización y ajuste que llevaron al Ecuador de la pobreza, porque éramos ya salimos más de los años 70, ¿no es cierto?, con 50% de pobreza, a llegar casi al 80%. Porque el ajuste siempre lo paga la gente. Gracias, doctor Gallegos. Voy con el doctor Altamirano. ¿Cómo mirar, doctor Altamirano, desde su visión, ya fortalecer, si quizás sea el término, respecto a nuestra política económica en aras de esa moneda prestada que nosotros tenemos, poder tener un margen de maniobra para que lo que ocurre con el dueño de esa moneda no nos impacte, por un lado, y por otro lado, lo ha dicho el doctor Gallegos respecto a dinero electrónico, porque obviamente el costo de tener esa moneda es muy alto, como quizás reimpulsarlo si ya hemos tenido 3 años en donde aparentemente no ha sido tan útil en manos de la banca. Correcto. Sí, yo muy de acuerdo con lo que dice el doctor Gallegos. Yo creo que la dolarización, pues si bien es cierto, ha tenido muchas bondades y podríamos dar muchos pros y muchas cosas positivas que se le podría atribuir, pero también ahora nosotros sentimos que esa falta de recursos, falta de liquidez de una moneda que es prestada, que no es nuestra y que no está ingresando, y eso es lo que más nos preocupa, porque para que ingrese necesitaríamos incrementar las exportaciones. Es lo único que nos permitiría a nosotros traer más dólares. Y no está sucediendo eso, está sucediendo lo contrario, pues la gente que produce dólares los quiere sacar, por lo que dijo el economista Robalino, tienen todo su derecho, pues han producido el dinero, y si no se sienten seguros, lo quieren sacar del país, pero ahí nos encontramos con una situación muy complicada, porque mientras producen la riqueza en este país, la están sacando para otros lugares, en donde en esos lugares pues están posiblemente generando intereses, le están haciendo el juego, como quien dice, a la banca internacional, en donde necesitamos los recursos urgentemente, que es acá, pues no los estamos teniendo. Sin embargo, estos recursos se están generando aquí en el país. Entonces también ahí uno tendría que hacer la reflexión en el sentido de que aquellos empresarios, aquellos productores que han generado riqueza en el país y esa riqueza la están sacando por fuera del país, pues nos están haciendo un gran daño, porque no tenemos moneda, no la podemos imprimir y dependemos netamente de que, primero, no salga ese dinero tan difícilmente creado, esa riqueza, y de unas exportaciones que no están a los niveles que nosotros hubiéramos esperado por todo lo que
conocemos, pues la pandemia nos ha dado, ¿no? Quisiera algo que mencionó el economista Robalino sobre el riesgo país. De hecho, está en 952 puntos y desde marzo del año anterior no ha estado en menos de 1000, lo cual es una respuesta evidente al cargo de ministro de Economía de Mauricio Pozo. Entonces, ese ha sido un mensaje claro para los multilaterales, pues yo creo que ellos, con la presencia del economista Mauricio Pozo, seguramente pues ahí está el reflejo en el riesgo país. Nunca ha estado por debajo de los 1000 puntos desde marzo del 2019 y sabemos que la tendencia va a ser hacia querer cumplir con los compromisos. Pero ¿a quién nos va a tocar llevar? ¿A quién vamos a tener que pagar los platos rotos, como se dice coloquialmente? Pues somos a todos los ciudadanos y el gobierno que venga tendrá que estar muy bien puesto para poder exigir a otros grupos, lo que mencionaba el doctor Gallegos, poner ciertas medidas restrictivas en cuanto a salida de capitales, en cuanto a otros temas importantes para generación de empleo, para inversión privada. Y si es que no sucede así, pues va a darse este ciclo que hemos visto durante muchos años, que cuando los multilaterales prestan dinero a los países, son los países los que tienen que poner políticas y tenga que ser el conglomerado mayoritario, el pueblo, el ciudadano de a pie, quienes nos toca a nosotros cubrir con esos costos. Y los empresarios, las grandes, quienes producen pues, la mayoría de la riqueza, pues bajo la excusa de que son quienes están generando el trabajo, el empleo, pues generalmente se escudan y piden a los gobiernos que no se les tope porque sienten que sus márgenes de ganancias ya han sido muy afectados, que tienen demasiados impuestos, que están en una situación muy contraria. Entonces, el siguiente gobierno tiene una situación muy complicada porque este gobierno está ya de salida. Lo único que está tratando de hacer es tener una salida lo más decorosa posible. En tan pocos meses que quedan cambiar de ministro de Economía, pues simplemente desde mi punto de vista es dar un mensaje a los multilaterales para decirles gracias por prestarnos este dinero, nosotros vamos a cumplir, tengamos que hacer lo que tengamos que hacer. Y le están dejando al siguiente gobierno una situación muy complicada y el siguiente gobierno pues todavía sin capital político, pues sabemos que cuando empieza un nuevo gobierno, pues hay mucha expectativa y ningún gobierno nuevo quiere quemarse al inicio. Entonces, ningún gobierno nuevo va a poner impuestos en sus primeros días de mandato, pero eventualmente tendrá que tomar ese tipo de medidas que nos afectarán a todos y entonces vamos a ver un país convulsionado nuevamente, vamos a ver protestas sociales, vamos a ver gente en las calles, vamos a ver estudiantes manifestándose y nuevamente episodios parecidos a los que se dieron precisamente hace un año, octubre del 2019. Entonces, lamentablemente vemos que el país, sin importar qué gobierno llegue, va a tener que afrontar una situación muy complicada. Estoy de acuerdo con el doctor Gallegos, no se trata solo del déficit que está ya en 9.000 millones, nunca lo vamos a lograr poner en cero sin importar las medidas que hagamos, pero vemos también con preocupación que la inversión pública, que ya ni existe prácticamente, lo que hay es gasto corriente nada más. De ese dinero que ha llegado del préstamo, ya la mitad en 8 días se acabó pagando deudas. Entonces estamos endeudándonos para pagar deudas, lo cual pues es una situación muy complicada y lamentablemente no se ve la luz al final del túnel. Yo personalmente creo que el siguiente gobierno va a tener que tener mucho tacto en sus primeros días de mandato, pero va a tener que tomar medidas, porque si no lo hace, pues la situación se va a ir de las manos. Gracias, doctor Altamirano. Por favor, a cada uno en un minuto, conclusiones finales. Economista Robalino, doctor Gallegos y doctor Altamirano para cerrar el panel. Economista Robalino. Me permito indicar que estoy en desacuerdo con algunas cosillas, ¿no? Habrá que hacer otro programa para dar las razones. Pero alguien dijo que al futuro hay dos motores de crecimiento y expansión económica en el juicio personal. Ya no es el gasto público. Inversión privada, extranjera, nacional, especialmente la extranjera, y eso implica una serie de cosas. Y las exportaciones, privadas o estatales, y ahí también hay una serie de cosas. Petróleo, se puede ir a 700.000 barriles diarios, de 500 a 510.000, se puede, ¿sí? Y ahí viene la plata, ¿sí? Yo no estoy de acuerdo con impedir la salida de dólares a través de un impuesto a la ley de divisas mayor. Creo que es un error. Siempre me opuse en la época del gobierno anterior y me seguiré oponiendo. Hay que estimular, como el amigo Gallego dice, la entrada. Y la entrada se estimula a través de esta vía.
Luego, la plata que ha sacado todo el mundo, lícitamente, yo haría una ley de repatriación, pero ¿en qué sentido? No la plata que se robaron el gobierno anterior o este gobierno también, que ha habido muchas cosas raras, ¿sí? Sino la gente que legítimamente sacó por desconfianza su plata. Yo digo, traiga la plata. En 20 años, tú inviertes legítimamente aquí, aquí, allá. Amigo, yo te exonero el impuesto a la renta o de las utilidades que tiene esa inversión que vas a hacer internamente. Yo haría esa repatriación de capitales. Luego, ¿cómo ingresa más capitales? Yo vendo el Banco del Pacífico y yo sé que ustedes no van a estar de acuerdo. Lo banco a intereses internacionales, no a la banca nacional, no a la banca nacional, ¿sí? Alguien decía, un economista amigo de ustedes y mío, que yo lo llamé y le dije que estaba equivocado. Es que si se vende un banco nacional, sencillamente nace el oligopolio bancario. Yo digo, amigo, ya tú te olvidaste de las lecciones de teoría de precios y de microeconomía. No es así. Pero yo prefiero vender el Banco del Pacífico a niveles internacionales, bancos extranjeros, no nacionales. Y luego, sencillamente, que el Banco Central emita dinero y dinero electrónico. Me opuse también a eso. No porque el dinero electrónico concebido en el gobierno anterior y algunas personas que quieren, no concebido para sustituir el efectivo, como hacía otros países, sino el gobierno anterior y algunas personas, no sé si el amigo el doctor Gallego está pensando en eso, financiar el déficit fiscal, sueldos y salarios. El dinero electrónico no puede servir para eso y siempre me opondré para sustituir el efectivo, sí, pero no para financiar sueldos y salarios del gobierno nacional, porque eso es destruir la dolarización. Y el momento en que hay eso, créeme, la crisis de la dolarización será 20 veces peor que el año 99 y la gente y los ecuatorianos saldrán a las calles con metralletas para darle bala al que decide hacer eso. Perdónenme. Gracias, economista Robalino. Doctor Gallegos. Demasiado serio. No, César, no hace falta. No hace falta hacer eso. No hace falta. Ya está destruida la economía. Ya está destruida. O sea, cuando uno dice topa fondo, ya no puedes llegar más abajo del piso. Pues, o sea, ya no hay a dónde más irse. ¿Sí? Entonces, no creo que ninguna medida que sea revulsiva siempre y cuando sea bien manejada vaya a lograr aquello. Ya estamos, usted lo ha dicho, mega endeudados. Ya sabemos que va a venir un ajuste tremendo. Más desempleo. ¿Usted qué quiere? ¿Más desempleo? Sí, va a haber más desempleo si tomamos más medidas de ajuste. ¿Sí? Entonces, yo lo que digo, habrá otros revulsivos. ¿Por qué no probar aquello? Si nunca lo hemos probado. ¿Sí? Nunca lo hemos probado medidas heterodoxas alternativas de creación de dinero endógeno. No sustituyen a la dolarización, no la van a matar. ¿Sí? Son mecanismos de utilización más eficiente del dinero nada más. ¿Sí? Entonces, esa puntualización. Yo quería dejar como mensaje así rapidito, ¿no es cierto? Que el nuevo gobierno tiene una papa caliente, ya lo sabemos. ¿Sí? Esto hay que manejarlo con mucho criterio para que no exista ese estallido social. ¿Sí? Que ya probamos, ya tuvimos una probadita en octubre. Y el león dormido, que es el Ecuador, no sé, ya ha pasado anteriormente, hemos tumbado 3 gobiernos seguidos. ¿Qué es lo que puede pasar en el futuro? Esa inestabilidad política es lo que lo hace llegar a la inversión extranjera, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces tenemos que cuidar, ¿no es cierto?, lo que tenemos, la riqueza. Y ahí difiero un poquito, digamos, con mis panelistas, ¿no? La riqueza puede ser privada, pero es conseguida con la sinergia de todos los ecuatorianos, ¿sí? Los trabajadores, la tecnología que se utiliza, el mismo gobierno, es una sinergia. Entonces, no es que la riqueza sea legítima y yo también voy a sacar mi dinero, pues. Pero, ¿qué es lo que han hecho otros países? ¿No es cierto? Han cortado las manos de las personas que sacan dinero de la economía. Pregúntenle a los coreanos. Y por eso mismo, por una mano firme, ¿no es cierto?, para no evitar especulación, porque eso se llama especular con la riqueza que genera el Ecuador. Eso hay que cuidar como un tesoro. Y eso es cuidar la dolarización. No me preocupa mucho el dinero electrónico realmente. Bueno, ese era el mensaje. Gracias, doctor Gallego. Finalmente, doctor Alzamera,
Sí, pues yo creo que los panelistas han dicho pues lo más importante. Creo que más que salir de la dolarización cuando estamos nosotros en un proceso de que mucha gente saca su dinero fuera del país, pues podemos discutir si es que eso está bien, no está bien, tienen derecho, no tienen derecho, pues ellos lo hicieron. Es un proceso de desdolarización, es decir, nos quitan dólares a una economía dolarizada que no puede imprimir. Y esa situación es tan complicada y tan compleja que cualquier gobierno que venga es una de las papas calientes más difíciles con las que tendrá que lidiar. Y a eso, pues la deuda que es insalvable, endeudándonos para seguir pagando deudas, es una bola de nieve. Es una bola de nieve que sigue creciendo y lamentablemente si es que queremos evitar, como decía el doctor Gallegos, lo que ya vivimos, una muestra de lo que se vivió pues en octubre del año anterior y que puede tener incluso efectos mucho más catastróficos de acuerdo a las medidas que se ven, pues el nuevo gobierno tendrá que ser muy cauto con las medidas que tenga que hacer, tendrá posiblemente que buscar la forma de atraer inversión extranjera. Lamentablemente mucha de esa inversión extranjera implica que tengamos que poner condiciones demasiado favorables para quienes quieren invertir, incluso ahí se habla de flexibilización laboral, entonces poner ciertas condiciones que de cierta forma nos pone vulnerables desde el punto de vista social, pero que desde el punto de vista económico podría ser apetecido por ciertas personas que mirarían ese el camino para poder atraer esos dólares que tanta falta nos hacen, ¿no? Así que la situación es compleja, es difícil, creo que los pequeños, los micro y pequeños productores son en quienes nosotros tenemos que confiar y darles todo el apoyo necesario porque fíjense, en muchas de las empresas en el Ecuador, casi el 90% son empresas familiares, pequeñas, medianas, ¿no? No es que no es que vivimos en un país donde hay empresas muy grandes, multinacionales, claro que las hay, pero la gran mayoría está concentrada en empresas familiares que han surgido con mucho esfuerzo, con mucha lucha, con muchos años, y son estos pequeños engranajes de la economía del Ecuador que han movido los otros grandes engranajes. Y creo que ahí hemos también un mea culpa de descuidar un poco ese sector tan importante que incluso la misma banca les ha puesto pues condiciones muy difíciles y por eso, como decía, en algún momento han tenido que acudir a otros lugares como las cooperativas de ahorro y crédito, ¿no? Pero lo de octubre no me puede impedir tomar decisiones de ajuste, tengo que hacerlo de forma equilibrada y los sistemas de seguridad del Estado tienen que entrar a controlar todo un programa de desestabilización política que ya está en marcha en el Ecuador. Y no te voy a decir qué es lo que se debería hacer para neutralizar una desestabilización política. No quiero decirlo. Gracias. Gracias, economista César Robalino, expresidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador. Gracias, doctor Jaime Gallegos, catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y analista económico. Gracias, doctor Jorge Altamirano, catedrático de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad Internacional del Ecuador, UIDE, por comparecer a la clínica periodística Ciudadana Bajo la Lupa y por compartir sus ideas técnicas, pero también ciudadanas, sensatas, con madurez. Ya las conclusiones quedan para la audiencia. Síganse cuidando, que tengan un bonito feriado de lo que queda y bendiciones en sus labores a todos ustedes. Un placer haber estado con dos amigos académicos. Igualmente, muy gentil. Muchas gracias. Muchos años Gracias atrás. a ustedes. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Así bien.